a este evento que hemos preparado para celebrar a todas ustedes. Esperamos que sea de su agrado y obtengamos de su parte una elocuente sonrisa de gratitud y dicha, así como numerosos aplausos. No existe ningún ser en la tierra que merezca mayor cariño, mayor consideración, respeto y veneración que aquella persona que desde sus entrañas antepone sus sacrificios y sus alegrías para darnos la vida. El 10 de mayo es la fecha en que los sentimientos humanos se subliman al máximo para festejar al ser más puro y digno de la creación, la Madre. A continuación, el profesor Ricardo II Mascorro Ponce les dará un mensaje de bienvenida a todas las madres presentes. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, en especial a las mamás de las diferentes comunidades que nos acompañan. Estoy muy agradecido por el alto honor que se me ha conferido para dirigirles unas palabras. La comunidad educativa y autoridades ejidales de Cuayu Buenavista les dan la más cordial bienvenida a este festival preparado con mucho cariño para celebrar a las personas más importantes en nuestros hogares, nuestras queridas mamás. Hoy nos hemos reunido para reconocer el amor, la paciencia, el esfuerzo y la dedicación de cada una de ustedes, quienes con su ejemplo y cariño guían el camino de sus hijos día con día. Agradecemos la presencia de las autoridades, padres de familia y público en general que hoy nos acompañan en esta bonita celebración organizada por las autoridades y la comunidad de Cuayu Buenavista, Axtla de Terrazas. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestro programa artístico y cultural del Día de las Madres. Esperamos que cada participación sea de su agrado y, sobre todo, un pequeño homenaje para todas ustedes. Muchas felicidades, mamás, en este 10 de mayo. Muchas gracias. El 10 de mayo es un día de celebración, por lo que hoy será gratificante pasar un día de alegría y diversión con las mamás. Como primer número se dará la participación de los alumnos de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas con el canto titulado Señora, Señora. Brindémosle un fuerte aplauso a estos alumnos.
Un fuerte aplauso para estos alumnos que en esta tarde nos han deleitado con esta bonita canción. Vamos a continuar con nuestro programa que tenemos preparado en esta tarde. Dicen que el amor tiene muchos nombres, pero para mí todo se resume en uno solo. Mamá, ella es la guía en la oscuridad, la calma en la tormenta y el abrazo que siempre cura. Por eso, hoy queremos rendirle el homenaje. Para continuar con nuestro programa, tenemos la participación de un alumno del preescolar con una poesía titulada Bella. Buenas tardes tengan a todos ustedes, a todas las madrecitas hoy en esta tarde. Las saludamos, que se la estén pasando de lo mejor, disfrutando de esta bonita tardeada en compañía de todos los que estamos por aquí presentes, por ahí festejando este acontecimiento, el Día de las Madres, que es el próximo domingo, ¿verdad? Pero estamos previamente celebrando y vamos a enviar por aquí las 3 a las mañanitas para todos ustedes hoy en esta tarde, esperando que sea de su completo agrado. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Si en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser el solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisieran ser un San Juan, quisieran ser un San Pedro, para venirte a cantar con la música del cielo. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser el Día de las Madres te venimos a cantar. Ahí están las tradicionales mañanitas, a todas las madrecitas que hoy nos están acompañando aquí de este lugar de Guayo Buenavista. Por supuesto, los aplausos son para ustedes, para que se la pasen de lo mejor en esta tardeada, que por ahí las autoridades y las instituciones tienen
para bien este festejo para ustedes. Así es que a que se la pase bonito. Vamos a darle otro temita más por aquí en lo que se va preparando, Frey. El siguiente número. Otro temita especialmente para todas las madrecitas que nos están acompañando. La humilde serenata dice: serenata, porque tu hijo no tiene más que darte. Escuchas este canto, haz un recuerdo de cuando yo era un niño. Este es tu hijo por quien tanto sufría, y hoy te canta para alegrar tu día. Ya me despido, mi linda madrecita, tus bendiciones alumbran mi camino. Dios te socorra porque tú me has sufrido, y que por siempre ilumine tu camino. Ahí está la humilde serenata para todas las madrecitas que nos están acompañando por aquí en esta tarde. Felicidades y continuamos por ahí con más de la programación de esta tarde para que se la siga pasando a lo mejor. ¿Nada más? ¿De una vez? Mientras busco cuál. Si me acuerdo del... El Día de la Madre es más que flores y un regalo. Se trata de crear momentos inolvidables con la mujer que lo ha hecho todo. Los juegos del Día de la Madre traerán risas, unión y muchos recuerdos conmemorables. Por esta ocasión le damos la oportunidad al profesor Alberto, quien tiene la oportunidad de aplicar una dinámica. Tiene tiempo.
Vamos a hacer un pequeño cambio. Hoy no solamente celebramos con canciones de los niños, esta vez también los maestros cambiaron los libros y las planeaciones por zapatos de bailes. Ellos han preparado una gran sorpresa para todas las madres, con mucha alegría para festejar su día, demostrando que en esta escuela no solo educamos, sino también celebramos a las reinas del hogar. Recibámoslos con un fuerte aplauso a los maestros de esta comunidad. Recibamos con fuertes aplausos a los alumnos, a los maestros de las diferentes instituciones que el día de hoy nos trae una gran actuación, mejor que Hollywood. Fuertes los aplausos para los profes, para el comité que por ahí se esmeró. Doña Alma, ¿alguna pista? No. ¿En serio?